A continuación, tiene uso de la palabra el doctor Luis Andrés Roel Alba, de Perú, de la adscripción Asociación Peruana de Derecho Constitucional, con la ponencia Propuestas para mejorar la efectividad de la protección de derechos fundamentales en la jurisdicción constitucional. Adelante, doctor. Muchas gracias. Ahora sí. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de estar acá presentes, a los organizadores, a la UNAM, al Instituto Iberoamericano y sobre todo también a la Asociación Peruana de Derecho Constitucional a quien represento y quien nos da la oportunidad a toda la delegación peruana de estar acá. Para empezar, creo que, y lo que he escuchado, y sobre todo el doctor Zuluaga, creo que la región comparte un gran problema en cuanto a la justicia constitucional, sobre todo una justicia efectiva de los derechos fundamentales. Para empezar, miren, en el 2004 se crea el primer Código Procesal Constitucional de Perú, un gran avance donde se puede toda la regulación en materia de protección de derechos fundamentales de los procesos constitucionales en un solo cuerpo normativo procesal. Lamentablemente, pasa el tiempo, no se hicieron las reformas y la justicia constitucional se ralentizó, ya no fue una justicia efectiva, y en el 2021 se establece una reforma integral del Código Procesal Constitucional y se establece el nuevo Código Procesal Constitucional que tenía bastantes reformas a lo que se buscaba con una justicia eficiente, una justicia que los derechos fundamentales se resolvieran en plazos menores, con jueces especializados en materia constitucional y además que se lograra también tener figuras jurídicas especiales y específicas para los procesos constitucionales. Porque a diferencia de los procesos ordinarios que todos conocemos, los procesos constitucionales buscan, dentro de sus finalidades, no solo garantizar la supremacía constitucional, como señalaba Hans Kelsen, sino también garantizar la tutela efectiva de los derechos fundamentales, evitar la irreparabilidad. Se buscó, duró 3 años, y luego hemos tenido un retroceso a este último mes con este Congreso de la República, que como también un problema también de todos los países de la región, creo que es que la ignorancia en los congresos del aspecto técnico del derecho y la tutela, creo que también es una causa común, porque también ha habido retrocesos en estas reformas que buscaban mejorar la tutela de derechos fundamentales, buscaba en el nuevo Código Procesal Constitucional incorporar lo que era la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como se establece en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es para todos los casos que ellos resuelven para todos los estados miembros de la Convención y de competencias de la Corte. Bueno, acá hay una reforma que dice que solo van a cumplir o se tienen que interpretar conforme las sentencias que están en el Estado peruano, lo cual contradice el efecto irradiador del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Pero en fin, ese es el problema cuando lamentablemente le das a un órgano como el Congreso de la República, que lamentablemente no es un órgano técnico, es un órgano político, un órgano que al momento de regular, regula para ellos y no regula para las necesidades de la ciudadanía. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces, yo dije, hace mucho tiempo ya, las canas se notan, a veces no, pero en fin, cuando hice mi maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Católica del Perú, una propuesta teórica pensando en lo ideal, pero ahora creo que es más que una ideal, algo utópico, algo necesario. Hacer ya no reformas legales. Porque si vamos a reformas legales, van a aparecer un grupo de políticos a legislar para sí mismos y su ignorancia supina, disculpe la expresión, nos va a generar un gran problema en la tutela de derechos fundamentales y en la tutela de los derechos de los ciudadanos que más necesitan de la protección de los procesos constitucionales. Y es por ello que hay que buscar reformas en la misma Constitución. Los procesos constitucionales, la que se denomina garantías constitucionales en nuestra Constitución Política de 1993, regulan y reconocen los procesos constitucionales expresamente y literalmente, lo cual nos permite, si bien de que tenga una protección respecto a estas bravuconadas políticas de algunos sectores cuando llegan al Congreso, a que por lo menos tengamos procesos constitucionales de por sí de manera perenne en el tiempo. Pero también estos procesos necesitan actualizarse a las nuevas necesidades. Por ejemplo, ¿qué sucede como están ahorita regulados los procesos constitucionales de tutela? Tienen que pasar por 2 instancias del Poder Judicial para luego llegar al Tribunal Constitucional, que es el órgano supremo de interpretación constitucional.
el último defensor de los derechos fundamentales. Muy bien, ¿saben cuánto demora que llegue un proceso constitucional en plazos reales? 8 años. 8 años para que llegue al Tribunal Constitucional. Y en el Poder Judicial, créanme, doctor Zuluaga, le cuento cómo son los jueces constitucionales. Tenemos en el Poder Judicial, en la Corte Superior de Lima, de la capital, jueces constitucionales que son part-time. ¿Cómo que part-time? En un momento son jueces tributarios, que ven lo comercial, y en otro, lo constitucional. No sé en qué momento se dividen en dos, tienen problemas de bipolaridad, ¿no? De que por un momento va por un lado a lo comercial y por el otro a lo constitucional. Lo vivimos ahí, créanme. Y encima, eso está normalizado, formalizado, institucionalmente. Con esos jueces no podemos defender los derechos constitucionales. Con esos jueces que no son especializados, que no tienen una idea de lo que es el derecho constitucional, los derechos constitucionales de por sí ya están perdidos. Por lo menos en las dos instancias que demoran sus casos en verse en el Poder Judicial antes de que lleguen al Tribunal Constitucional. Entonces necesitamos que en ciertos supuestos ya no tenga que transitar por el Poder Judicial. Que en supuestos específicos tengamos un amparo directo al Tribunal Constitucional, como sucede en España, que tienen el amparo general y el amparo directo al Tribunal Constitucional para ciertas causas. Claro, ustedes dirán, pero sobrecargas al Tribunal Constitucional. Sí, pero hay que elegir las causas que van al Tribunal Constitucional. Por ejemplo, en materia electoral. ¿Se imaginan ustedes que ustedes están postulando a las elecciones, ya sean gobiernos regionales, locales, congresistas, presidente de la República, y que el ente electoral le diga, usted no puede participar? Ah, muy bien, presento mi amparo. ¿Pero por dónde va a ir el amparo? Al Poder Judicial, que no conoce nada del derecho constitucional, menos derechos políticos. Y claro, hasta que llegue al Tribunal Constitucional pasan 8 años, inclusive ya pasó un periodo de las elecciones. Y que tengan la razón encima. Sí, te vulneraron tus derechos políticos. Felicitaciones, pero ya no podemos hacer nada, porque el proceso de amparo no detiene las fechas electorales, no detiene el cronograma electoral. Claro, vas a tener claro, y lo único que tienes es un espaldarazo de si hizo justicia. ¿Cómo hiciste justicia si es irreparable tu derecho? Entonces, por ejemplo, uno de los supuestos sería que el amparo directo lo vea en temas electorales, contra resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional, para que sea justamente el ente que, por especialidad, por prontitud, por la necesidad de una respuesta coherente, correcta, en materia constitucional, pueda resolver lo más pronto posible, porque si no, ya perdiste la oportunidad política. Tus derechos políticos se vuelven irreparables. Ojo, no es que esté criticando, bueno, sí estoy criticando, al Poder Judicial, no, y al sistema de justicia, y al Congreso, como que dice, he venido con las ganas de decir las cosas como son. Igual, se los he dicho también en su cara. Entonces, no es cosa que no desconozcan de mí. Y la cuestión es, ¿qué es lo real? Otro caso, también, un amparo contra resoluciones del Poder Judicial. ¿Se imaginan ustedes que el Poder Judicial afecta el debido proceso, afecta tus derechos procesales, y llega entonces con un proceso de amparo al Poder Judicial que tiene que pasar nuevamente por 2 instancias? A ver, el que no diga que el Poder Judicial funciona como un órgano casi militarizado, casi eclesiástico, de que forman un espíritu de cuerpo bastante fuerte, no van a revocar sus propias decisiones. Hay que ser un poco ingenuo para decir, sí, presento mi amparo contra la resolución judicial y que el Poder Judicial revoque sus decisiones. Eso es imposible, ¿no? Y el que lo hace es porque es un rebelde sin causa dentro del Poder Judicial, que hay muy pocos. Entonces, en ese sentido, ¿por qué no mejor dárselo a un árbitro como el Tribunal Constitucional, ajeno del Poder Judicial, para que vea estos casos? Y créanme, y por un tema de probabilidad y por un tema de data objetiva, son muy pocos los casos en donde el Poder Judicial revoca las decisiones en un amparo contra resoluciones judiciales. ¿Por qué? Por el espíritu de cuerpo. Porque ellos saben que en cualquier momento uno de sus casos podrían ser conocidos por uno de sus colegas. Es lo más sincero que puedo ser. Entonces, tendría que verse este caso en donde un ente autónomo, independiente, como es el Tribunal Constitucional, ajeno del Poder Judicial. Y ahí no va a haber problemas de espíritu de cuerpo.
y va a resolver un ente especializado en revisar solamente si en verdad hubo en el proceso ordinario una afectación a las garantías procesales, al debido proceso, a la tutela constitucional efectiva. Esa es solo la evaluación que va a hacer. Va a declarar, si encuentra una afectación a esas garantías procesales, nulo la resolución, nulo lo actuado, nulo el proceso, vuelve a resolver. No se va a poner en la posición del juez ordinario y resolver por él. No, eso no. Lo que se ve en un amparo contra resolución judicial del Poder Judicial es solo si ha habido afectaciones a las garantías procesales. Punto. Y un tercero y último, y es que el caso peruano también, bueno, el caso peruano ustedes sabrán que es bastante interesante, es una fusión de muchas cosas y tiene muchos problemas también. Quien elige a los jueces y fiscales es un ente también autónomo e independiente, antes denominado Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia. Ese es el ente que elige a los jueces y fiscales a través de un concurso público, pero también es el que establece lo que es la disciplina en la magistratura, es decir, las sanciones, las suspensiones y también las sanciones como el retiro de estos jueces y fiscales por faltas graves. Y usualmente, que se da, hay algunas veces en donde esta Junta Nacional de Justicia afecta los derechos de los jueces y los fiscales en esos procedimientos de justamente evaluación, de disciplina, de restitución, de incorporación, etc. Muy bien. ¿Se imaginan que presentan un amparo contra la resolución que no designó a un juez o un fiscal en el Perú y vaya al Poder Judicial? ¿Ustedes creen que los jueces que tienen que ser ratificados, evaluados su disciplina por ese ente, van a votar en contra de ellos? ¿Dónde está la autonomía y la independencia externa? Se ve trastocada por eso mismo, por la estructura del proceso. Y recién cuando llega al Tribunal Constitucional, donde el tribunal, como no es elegido por la Junta Nacional de Justicia, sino es elegido por el Congreso de la República, va a tener recién la independencia externa para poder resolver en contra, si así lo fuera. ¿Pero qué vas a esperar? ¿6 años? ¿8 años? Ya tu carrera judicial, tu carrera fiscal se perdió. Tus ascensos, tu posibilidad de ser un fiscal superior, un juez superior, o un fiscal supremo, un juez supremo, lo pierdes en ese tiempo. Entonces, también ese caso debería ser llevado al Tribunal Constitucional, donde nos garantiza no solo la prontitud en la respuesta, sino también la independencia necesaria para resolver esa causa. Son 3 supuestos que exigirían, claro, reformas constitucionales y que luego derivarían en reformas legales. Como hemos agotado, y ya creo que ya no tengo ningún ente del Estado peruano para rajar. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias.